Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Hoy hablaremos del profeta Daniel. Ojo, en el Antiguo Testamento eran profetas. Y dije que eran profetas porque Dios les hablaba directamente a ellos y ellos lo transmitían al pueblo. O Dios les dictaba directamente a ellos y ellos, así como lo recibían, lo escribían y lo transmitían. Habían profetas. El Señor Jesucristo dijo, hasta Juan predicaron los profetas. O sea, hasta Juan llegaron los profetas. Después de Juan, ahora no son profetas, son predicadores. ¿Y qué es lo que predica el predicador? Valga la redundancia, predica la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es la profecía. Cada versículo de la Biblia es profecía. El apóstol Pedro dice que hacemos bien en estar en contacto directo con la palabra profética más excelente. Esta es la profecía, y cada vez que alguien predica, si se basa a la Biblia, básicamente está profetizando. Si no se basa a la Biblia, entonces está apostatando, es decir, adulterar la palabra de Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado. El adulterio material es pecado, pero si la persona se arrepiente y se convierte, es perdonado. Pero el que aposta, el que prostituye y tergiversa y adultera la palabra de Dios, está cometiendo un grave error, porque está blasfemando contra el espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo. Y todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, prostituir la palabra, ponerle o quitarle, bien lo dice el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, que cualquiera que le ponga o le quite, así le será puesto o quitado de su parte del libro de la vida. O sea, ahí no nos podemos meter con esto. Dicho lo anterior, vamos a un ejemplo maravilloso de oración. Daniel capítulo 9, para todos aquellos que estamos aprendiendo a orar. Daniel capítulo 9. El Dios Todopoderoso despierte en nosotros un espíritu de oración, un espíritu de comunión, un espíritu de búsqueda, en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, y que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. Podéis sentaros. Queridos hermanos, aquí vemos elementos básicos para poder tocar el corazón de Dios. La oración, aparte de ser un vínculo de contacto con Dios, es un arte de adorar, de tocar, de acariciar, de intimar la gloria de Dios. O sea, el hombre o la mujer que se hace escuchar por Dios es realmente un contacto de bendición. No es cualquier cosa. Hablar con Dios, tocar el corazón de Dios, llegar a la presencia de Dios, esto solamente se hace a través de la oración. Y hay ciertos elementos que nos ayudan, o que al menos aquí nosotros vemos. No hay una fórmula exacta, no hay un conjuro, no hay un poema, un conjunto de palabras que yo le puedo decir, mire, haga esto y Dios le va a escuchar, porque hay diferentes elementos. Primero, la voluntad de Dios, la fe suya, la consagración, la dedicación, el servicio. Hay mucho que está en juego, pero más o menos nosotros podemos guiarnos por cómo le fue a los demás
en este precioso arte de la oración. Entonces aquí nosotros podemos ver que el pueblo de Israel estaba subyugado por los medo-persas, y estaban sirviendo al reino de los caldeos. Y en el año primero del reinado de el rey Darío, aquí aparece Daniel en escena. Yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Lo que yo le estaba diciendo anteriormente, que Dios hablaba directamente. Y Daniel era un lector de los libros que para ese tiempo de Daniel existían. O sea, vemos que podemos entender que Daniel era un lector de la palabra de Dios. Y como él vio que ya se iban a cumplir, o estaban en este preámbulo del cumplimiento de las 70 semanas, él podía discernir el acontecer de los tiempos. Si él no hubiera leído la Biblia, él no hubiese estado apercibido. Pero Daniel leía la Biblia. Nótese, no había Biblia en ese tiempo. Estaban nada más los escritos de algunos profetas, porque ni siquiera estaban todos los profetas. De hecho, Daniel está en el Antiguo Testamento y es un profeta del Antiguo Testamento. Pero Daniel leía a Jeremías. Y en el tiempo de Pablo le encarga a su súbdito, a su ayudante, le dice: mira, te encargo que me traigas los rollos y también los otros libros. Lo que Pablo estaba encargando era que le trajera los rollos, o sea, los pergaminos, que eran los escritos santos, que se respetaban como palabra de Dios, y también otros libros. Entonces podemos ver que tanto Daniel como Pablo eran lectores de la palabra. Y para ser un buen orador se necesita también ser lector de la palabra. Y vemos el primer elemento, diga conmigo: Daniel leía la palabra. Todavía no estaba la Biblia, porque la palabra Biblia viene del griego, ya en el Nuevo Testamento, biblius, que quiere decir biblioteca o conjunto de libros. Esto se ordenó después vemos el canon bíblico, los rollos del Mar Muerto, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que la Biblia, ya como la conocemos hoy, se escribió en 3 idiomas: en griego, en todo el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento en hebreo y algunas palabras en arameo. Después, ya cuando se hizo el canon bíblico, se estableció como libros sagrados, excluyendo los apócrifos, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La primera traducción fue la Septuaginta, que era la que se leía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos ver entonces que Daniel era lector de la palabra. Y miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Un día de estos que les hablé del rapto, hablamos que estamos en la semana 69 y que ahí Dios puso una pausa para que entrara la plenitud de los gentiles. Y hace ya 2023 años de que la pausa está puesta en el reloj de Dios, y hacen falta que se cumpla nada más la última semana de Daniel, la cual va a durar 7 años, que son los 7 años de la gran tribulación. Pero aquí Daniel está viendo que ya se van a cumplir las desolaciones. Está viendo el punto profético, y entonces dice: volví mi rostro al Señor. Y regreso un poquito, el punto profético. ¿Cuál es el punto profético? No es el que yo le voy a decir a usted: te va a tener un carro amarillo, dice el Señor. No, eso no es el punto profético. El punto profético es el cumplimiento estricto de la palabra. O sea, la profecía no puede fallar. No es algo que yo me invento, no es algo que yo siento, no es algo que yo quiero. Ahora, yo le puedo decir a usted, sin revestirme, sin hablar lenguas, yo le puedo decir: hermano, yo siento en el Señor que usted tiene que componer su vida con Dios. Ahí yo no estoy metiendo a Dios, le estoy diciendo que yo lo siento, ¿ok? Y el apóstol Pablo dice: esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Y él tenía autoridad para decirlo. Pero si se equivocaba era Pablo, no era Cristo, porque Cristo no se equivoca, Dios no se equivoca. Entonces yo puedo decirle a usted: hermano,
Yo siento de parte de Dios tal y tal cosa, y créanme sinceramente, ustedes que me conocen, muchas veces yo les he dicho esto y se ha cumplido, pero yo no estoy diciendo que estoy profetizando, sino siento la premonición del Espíritu Santo, siento el toque del Espíritu Santo para decir algo que puede o no puede pasar, pero eso no es profecía, esto es un don de Dios específico. Puede que se cumpla, o si no se cumple, el que falló fue el pastor, no fue el Señor. Él nunca falla. Entonces, aquí, hermano, vemos que Daniel está viendo el punto de vista profético, escatológico, del cumplimiento ordenado de lo que Dios ha dicho que va a pasar. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego. Mire, volví mi rostro al Señor buscándole. ¿Cómo podemos buscar a Dios? No es que se perdió. No. Es que Dios está suspendido en su gloria. O sea, Dios es santo y nosotros somos humanos. Y tenemos que romper muchos obstáculos para poder llegar a contemplar o a emerger, a sumergirnos en la santidad. Entonces, ¿cómo se busca a Dios? Lo voy a poner de otra manera. Es como si una señorita se metiera en un tálamo, en una recámara vestida de blanco. Digamos, se casó y le dicen al esposo, tu novia está en el tálamo. Entonces ella está en una recámara y usted abre y hay encajes blancos y hay un tipo de pabellón blanco y hay una cama blanca y hay unas sábanas blancas. Y usted sabe que ahí, en ese estrado, en esa recámara, en esa cámara, ahí está su novia. Pero usted tiene que ir quitando todo lo blanco, todos los encajes y escarbar hasta encontrar dónde está la novia. Entonces Dios está en su gloria. Y nosotros sabemos que está ahí. Dios llena todo lugar y llena todo espacio. Pero tenemos que mover toda la gracia, toda la gloria para llegar al centro y buscarlo, verlo, adorarlo, contemplarlo. Ese es el arte de la oración. Es llegar hasta ser oído y atendido. No es que Dios esté perdido y usted lo encuentra. No, cuando dice buscar a Dios, es acercarse de tal manera de tener contacto con Él. Ya sabemos dónde está. Está en su gloria, está en todo lugar. Pero ¿cómo es eso que si está en todo lugar no lo podemos sentir? No es porque Él no se quiera o no se pueda manifestar. Es porque nosotros no estamos listos para su manifestación. Es que nosotros necesitamos limpiarnos para llegar al contacto personal con Él, pero Él está. Entonces dice, busqué. Y no solamente en este versículo, hay muchos otros textos de la Biblia que nos hablan de buscar. Busqué a Jehová y Él me oyó. Buscar a Jehová en tanto que esté cercano. Buscadme y viviréis. O sea, hay tantos textos de la búsqueda, porque es importante que nosotros lo busquemos. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. ¿Cómo podemos buscarlo? En oración, primer elemento. Y ya vimos que es la oración, el arte de hablar con Dios. Y ruego. Esto es algo sumamente importante. Nosotros no somos nada ni nadie para darle órdenes a Dios. Y entendiendo que Él es superior, cuando digo superior, es altamente superior a nosotros, debemos de llegar a Él con humillación, con ruego. Como cuando usted va a prestar dinero. Hermanito, por favor. Hasta le cambia a uno la carita, ¿verdad? ¿Me podría hacer el favor? O como cuando le cae la policía y le dice que le va a quitar el carro. Y usted dice, mire, por favor, de ese carrito como yo, me sirve para mi trabajo, mire, si usted puede, por favor. Y esto es humillarse, ¿no? Entonces dice, busqué al Señor con oración y ruego. Si a veces le rogamos nosotros a gente que no merece nuestro ruego. ¿Cuántas mujeres le han rogado a un hombre? No te vayas, por favor, no me dejes. ¿O cuántos hombres le han rogado a una mujer? Hágame un favor, deje de estar rogando gente, hombre.
Ruéguele a Dios y Él va a tocar los corazones. Nadie merece una humillación, no le ruegue a nadie. Es Dios el que va a tocar y va a ordenar. Entonces, mire, a veces algunos hermanitos piensan que el pastor, el líder o el misionero tiene que rogarlo para que venga a la iglesia. Hermanito, mire, por favor, por el amor de Dios, hermano, se va a perder, se va a ir al infierno, hermano, medite, se lo va a cargar el chanclas, hermano. No entiendo. No quiere venir, ni modo, hay que orar por él, hay que llamarlo, hay que motivarlo. No quiere, bueno, está bien. Al rato el diablo le pega una buena marimbiada y regresa solito y con la cola entre las piernas. Porque, hermano, el que se aleja de Dios, nada bueno le puede pasar. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego. Si a alguien tenemos que rogar, si alguien merece que lo roguemos, es nuestro Dios. Porque todo lo que Él ha hecho es bueno. ¿Cuándo Dios a nosotros nos ha hecho un mal? ¿Cuándo nos ha traicionado? ¿Cuándo nos ha defraudado? Él, por su misma esencia, un atributo de Dios inefable, inquebrantable, es su fidelidad. Él es fiel, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su amor. Por eso a Él sí tenemos que rogarlo, con ruego. Esto quiere decir que cuando nos postremos delante de Él, con toda confianza, en nuestras propias palabras: papaíto chulo, papaíto lindo, te adoro, Señor, te ruego, te suplico, te pido, sana a mi hermano, Señor, sana a mi esposa, a mi esposo, sana a mis hijos, Dios mío. Si usted puede llorar, llore, pero no finja que está llorando, sino trate de humillarse de tal manera que pueda llorar. Hay gente que tiene ese espíritu de intercesión, hermano. Hay gente que de veras, no, de veras, es envidiable. Nosotros conocimos una hermanita preciosa, la hermana. Tenía un marido que no era un marido, era un ogro. La hermanita venía a la iglesia, buscaba, y el tipo la agarraba así del pelo, barría con ella. Bueno, era lo peor que usted pueda pensar de un marido. Pero la hermana era una mujer de oración. Ella, en vez de llamar el 911, llamaba a Jeremías 33:3. Y todos los días era envidiable. Yo llegué a envidiar a esa hermanita porque desde que entraba al templo a las 7 de la noche, se hincaba ahí y empezaba a orar. Unas lengüitas que nadie oía, pero y hasta me daba gusto hincarme cerca de ella, porque saber qué decía, hermano, era como un río que estaba corriendo. Y la hermana llora y llora y llora y llora y llora. Terminaba el culto, se sacudía y se iba para su casa. Wow. Yo cuando tenía una petición, a decirle a la hermanita, no digo el nombre porque a lo mejor me va a escuchar un día. Pero qué tremendo, hermano. Era una hermana de las vigilias. Empezaba el culto el viernes, vigilia. Se hincaba a las 7 de la noche. A las 5 de la mañana se sacudía sus rodillas y se iba. Una hermana que tenía, hermano, eso que uno quería estar ahí, porque siempre las lagrimotas. No sé cómo tenía tanta agua. Ya tremenda para interceder. Pasó el tiempo. Nosotros vivimos 3 años aquí. Nos fuimos para Guatemala. Y un día estaba yo en la terminal cuando veo que viene caminando una señorita con tacones, un pantaloncito bien pegado, una blusa bien provocativa, el pelo, hermano, bien arreglado, maquillada y todo. Y viene y corriendo, hermano Edgar, y me abraza. Y cuando me abraza yo veo, y ese mujerón ahí. Y hermana, disculpe, ¿quién es usted? Y me dijo: yo soy la hermanita fulana de tal. Yo no lo podía creer, hermano. Pero usted era la sierva del Señor, la que oraba así. Pero usted era la hermanita que el marido la golpeaba así. Y usted era la que intercedía así. ¿Qué pasó? Ay, hermano, ando caído. Sí, pues ya sé, se le mira, pues, se le mira. Se había caído de la gracia, había perdido ese don, hermano. ¿Sabe que tantas oraciones Dios la escuchó? Agarraron al marido, lo metieron al bote, ella quedó libre, empezó a buscar a Dios, y cuando ya estaba, mire,
cuando ya estaba libre, ahora para buscar a Dios, en vez de seguir buscando a Dios, se alejó de Dios y se cayó. No se cayó cuando tenía el yugo encima. Ahí era una mujer de intercesión. Uno que tiene que tener mucho cuidado, más cuidado cuando está arriba que cuando está abajo. Si usted ya Dios lo lavó, lo limpió, ya tiene un privilegio, ya está sirviendo a Dios, cuide lo que Dios le ha dado. Porque hay dones que no, Dios no, mire, yo no conozco otra mujer que tenga ese don. Un don de intercesión terrible, tremendo. Pero se lo perdió porque se descuidó. Pero volvemos al punto. Era una mujer de oración. Y yo creo, hermano, que este es un ejemplo para que nosotros nos enamoremos de la oración. Y que cuando Dios nos dé la victoria de lo que estamos pidiendo, porque la palabra del Señor dice que nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Y si dice que nada es nada, si nosotros realmente le pedimos a Dios, todo lo que nosotros pidamos, creyendo, lo recibiremos. De cierto os digo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Es muy importante saber que Dios no está muerto, Dios no es de palo, no es de hierro, no es de metal, Él es un Dios de veras, es un Dios vivo, es un Dios que oye, es un Dios que entiende, pero tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Y la humillación es esa, hermano. Mire, a veces uno se humilla al que no debe, pero humillarse a Dios, decirle con nuestras propias palabras: papito lindo, mi Dios, Dios mío, tú eres todo para mí. Mira, Señor, escúchame, tengo tal problema, tengo tal necesidad, pero adorarle, rogarle, te suplico, por favor, te pido. Bueno, como usted sienta hacerlo, pero Daniel aprendió a buscarlo en oración, con ruego, en ayuno. Esto es algo tremendo. Isaías 58 dice que el ayuno rompe el yugo del diablo. Es muy importante entender que el ayuno, hermano, aparte de sanar cáncer, sida, leucemia, todo tipo de enfermedad, no hay demonio que aguante 40 días de oración y ayuno. Y silicio, aquí hay algo simbólico. El silicio es un tipo de tela áspera, un tipo de tela como brin, como costal, pues, que no es un trapo delicado, sino es un trapo de humillación. Usualmente era de color negro y simbolizaba duelo, luto. Eso es el silicio. De ahí viene la costumbre que cuando alguien muere, uno va vestido de negro. Es símbolo de silicio. Obviamente ya no es silicio. Y ceniza. Entonces el hombre que se postraba y se humillaba delante de Dios al estilo hebreo antiguo, ellos se postraban, se tiraban y se arrancaban la barba. Por eso tenían la barba grande. Usted puede ver a los judíos, incluso los que no tienen barba, los ortodoxos, el día sábado, usted ve que van con tu sombrero, si no tienen barba, mis compañeros, aunque sea los 3, 4 pelos que tengan, se los dejan crecer. Porque eso era parte de la humillación, aunque sea 3, 4, pero ellos tienen que tener, porque ellos se arrancan la barba en el muro de los lamentos. Es una humillación, se arrancan el cabello. Ellos no están jugando a la humillación, ellos están humillando. Agarraban ceniza, eso fue lo que hizo Job cuando se dio cuenta que sus hijos habían muerto. Esparcían ceniza, tierra sobre sus cabezas, se arrancaba su barba, se tiraban y se vestían de silicio. Era un símbolo exterior de una humillación interna. Que cuando algo pasaba, dice, se murió tu hijo o se murió tu papá, tu mamá, lo primero que ellos hacían era agarrar, romper sus vestidos, tirarse a tierra, echar polvo sobre sus cabezas. O sea, es una humillación de verdad. Y yo no le digo a usted que se rompa su suéter o que rompa su saco, ¿verdad? Porque más adelante dice la Escritura: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, ¿verdad? Rasgar el corazón, o sea, realmente agradar a Dios.
Pedirle a Dios que nos quite nuestras malas mañas, todo lo que nos estropía esa comunión con Dios, rogarle, clamarle, gritarle, ser lo que uno realmente es. Porque mire hermano, yo he visto muchas personas, cuando se muere un ser querido, hay personas que no les da para nada pena ni vergüenza, sino en el momento que le dicen se murió fulano de tal, y pegan un grito y hermano, se respeta, no nos burlamos de nadie, todos tienen derecho de manifestar su dolor como bien les parezca, pero vamos a esto, a este ejemplo quiero yo llegar. Que una persona cuando se muere su papá o se muere su mamá, es difícil de controlar. Yo he visto a veces mujeres que entre 4 o 5 hombres tratan de ver cómo controlan porque ya no pueden ni respirar de tanto llorar, ¿cierto? O hombres que se ponen locos y zapatean y patean y se revuelcan manifestando su dolor. Y no nada más estoy poniendo ese ejemplo. No podemos hacer nosotros ese tipo de humillación delante de Dios. Usted no estoy hablando de lo gráfico, ¿verdad? Que usted se retuerza aquí, que se tire y que se empiece a revolcar. No, es que realmente podamos sentirlo adentro. Porque la emoción, hermano, no es la verdadera relación. Hay gente que nada más es emocional, pero en realidad no está sintiendo nada. Por ejemplo, cuando se muere alguien, a veces el que más patalea es el hijo que peor se portó. Y por su remordimiento de conciencia que se pone así. Pero realmente, si no les da vergüenza hacer un escándalo así, porque a nosotros nos va a dar vergüenza humillarnos, clamarle, pedirle y rogarle a Dios. Y quiero ser claro en esto. El hecho que usted se humille delante de Dios no es que grite, no es que escandalice, es que realmente se compunja y llore delante de Dios. A veces uno puede gritar, hágalo. A veces usted puede llorar, llore. Pero hay veces, hay lugares donde uno quisiera, pero realmente no puede. ¿Verdad? Nosotros estábamos abriendo una pequeña obra en un lugar que se llama Llano del Pinal. Íbamos con otro hermanito en una moto a predicar y de repente llegó el señor, el esposo de la hermanita, la única que había aceptado ahí. Nos dijo, miren, por favor, quiero pedirles que ya no vengan a predicar. Dice, ¿por qué? Es que ustedes me echaron a perder a mi esposa. ¿Y qué le hicimos nosotros a su esposa? Pues era como una viejita de 75 años. Dice, es que yo ya tengo días, ya casi tengo 3 meses que no puedo dormir. ¿Y qué le hace su esposa? Pues es que toda la noche pasa orando, ahí pegada a la cama, y yo no puedo dormir. Porque la viejita se ponía, ella hablaba quiché y lloraba en quiché y clamaba, y el otro no podía dormir. Entonces ya hablamos nosotros con la viejita y le dijimos, mire mamadita linda, si el Señor está acostado allá, Él es inconverso, déjelo que duerma, usted jale su costalito, véngase para esta esquina, y, Padre Santo, te alabo, te bendigo, te glorifico, allá, en la esquina, deje dormir al hombre, porque este en vez de convertirse está más bravo. Y gracias a Dios que la viejita nos hizo caso. No hombre, como en 40 días, este fue el que llenó la casa, este fue el que llenó la iglesia. Pero sí, a veces, o sea, imagínese usted, a veces si usted se pone a gritar en su casa de noche y no deja dormir a los otros que están pagando renta ahí en el apartamento, pues lo van a correr a usted con toda su oración. Hay que ser inteligente, hay que saber cuándo se grita, cuándo no se grita, cuándo se canta, cuándo no se canta. Pero eso sí, en todo tiempo y en todo lugar se puede adorar a Dios. Se puede adorar a Dios calladito, se puede gritar, se puede, bueno, de todo. Pero vea los elementos. Propuse en mi corazón buscar a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. ¡Wow! O sea, una humillación total. Pero ¿qué estaba pidiendo Daniel en esa humillación total? Porque es normal que si usted está enamorado de una señorita o la señorita está enamorada de un caballero, o usted está enamorado de una casa, o está enamorado de un carro, o usted quiere que le den sus papeles, tal vez se atreve a orar de esa manera, pidiéndole, y no es malo, pero tiene un objetivo material. Pero Daniel no estaba pidiendo el camello último modelo de ese tiempo. Daniel no estaba pidiendo ser ministro del reino de los Medas.
La oración de Daniel era que se cumpliese el tiempo para la liberación de su pueblo. Es decir, la oración de Daniel es como si usted se metiera 80 días de ayuno a pedirle a Dios por una triple unción sobre palabra ungida. Como si usted se metiera a orar para que los grupos familiares fueran llenos, para que las almas fueran salvas. Y si usted hiciera esto, no necesitaría orar por el carro aparecería solo, la casa aparecería sola, porque al buscar a Dios las añadiduras vienen detrás. Eso es por eso que Dios no nos bendice, porque andamos detrás de las añadiduras en vez de poner a Dios en primer lugar. Pero Daniel, como él lo sabía, Daniel no fue un simple súbdito, un esclavo que llevaron a servir. Daniel siempre estuvo en lugares preponderantes. Digamos, Daniel era tipo un ministro en cualquier reino que lo pusieran. En cualquier lugar él brillaba, porque la presencia de Dios estaba sobre Daniel. O sea, la petición de Daniel aquí, hermano, el ruego, la oración, la búsqueda, no era personal. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración, ruego, ayuno y silicio y ceniza. Y oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo, mire lo que dice Daniel. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel conocía de una manera personal a Dios, que le está diciendo las características del comportamiento divino. Ahora, Señor Dios grande, ¿estaba mintiendo Daniel? No. Digno de ser temido, es una tremenda realidad. Que guardas el pacto y la misericordia, perfecto, porque otro Dios hubiese ya destruido a Israel para aquel tiempo y aquella latitud. Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Porque Daniel sabía lo que había pasado con él, con Sadrach, Mesach, Abednego, cómo Dios había cuidado a Elías, Jeremías y sus antecesores. Y aquí abre su boca y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Yo pregunto, así a conciencia, ¿Daniel había pecado? No. ¿Había cometido iniquidad? No. Entonces, ¿por qué se mete en el cajón? ¿Por qué se echa la culpa? Vea la oración, hemos pecado. Yo creo que en este tiempo Daniel hubiera dicho, mira Señor, el hermano fulano están pecados, Señor, el otro también y aquella no se queda atrás, son pecadores, Señor, solo yo soy santo. Pero Daniel aquí dice, Señor, hemos pecado. Se está echando la culpa. ¿Sabe qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Se echó la culpa. La llevó. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquiera de nosotros allá en la cruz y ellos, Señor, acuérdate que estos ingratos me crucificaron, Señor. Ahorita que yo muera, que tiemble la tierra y que se los trague a todos, Dios mío. Pero Daniel se empieza a echar la culpa. Mire qué bonito. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Él se mete en el cajón. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cómo cree usted que si usted tiene un hijo y usted vio que otro fue el que rompió el vaso, que otro fue el que quebró la planta, y su hijo viene y le dice, papá, perdónanos, nosotros rompimos la taza, nosotros botamos la planta, nosotros cometimos, y el papá sabe que él no fue, pero que está pidiendo perdón por el hermano? ¿Cuál va a ser la actuación del padre? Obviamente acudir a la misericordia, porque se está echando la culpa de algo que no hizo. Yo creo que nosotros deberíamos de orar así, ponernos en ese plan de intercesión. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, ahora sería a tus siervos los predicadores. En ese tiempo sí eran profetas.
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, tú eres justo y nosotros somos los que debemos de tener vergüenza, confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, porque se rebelaron contra ti. Qué maravilloso, hermano, es aprender a humillarnos, a echarnos la culpa y a no buscar culpables, sino a decir, Señor, yo tengo la culpa. De pensar así, en todo lo que hagamos, Señor, el problema es mío. Si no puede cambiar el otro, voy a cambiar yo para entender al otro. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Hermanos, cuando el Señor escucha una oración de ese tipo, de esa magnitud, definitivamente no se puede negar a sí mismo, porque en su misma misericordia está responderla. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Oiga, ¿cómo conocía él tan profundamente al Señor que dice, nuestra es la confusión de rostro, nuestro es el arrepentimiento, nuestra es la culpa, pero tuya es la misericordia y tuyo es el poder de perdonar? Mire, qué maravilloso. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Y usted sigue comiéndose esta oración, pero yo quiero terminar con esto. Nuestra es la vergüenza y la confusión de rostro, y tuya es la misericordia y el don de perdonar. ¡Wow! Mire, cuando usted pide perdón por sus propios pecados, inmediatamente es perdonado. Pero cuando pide perdón por los otros pecados, por los otros que han fallado, en ese momento la bendición y la unción no puede fallar. Ahí es donde uno aprende que no es juzgando al otro, es tirándole la mano, es decir, Señor, levántalo, Padre, yo ya sé que es necio, yo ya sé que no entiendes, cónchale, hermano, pero Padre, por favor, levántalo. Hermano, aprendamos a orar de esa manera. Levántala, hermanita, Padre, dale conocimiento, dale sabiduría. Este no puede cambiar solo, pero tú lo puedes cambiar. La iglesia no puede multiplicarse sola, pero tú lo puedes hacer. Yo solo no puedo conseguir un buen trabajo, pero tú lo puedes hacer. Quizás, Señor, es mi comportamiento, es mi rebeldía en lo que yo te estoy fallando. Y te estamos fallando, pero tú nos puedes perdonar, tú nos puedes bendecir, tú nos puedes sanar. Dígame una cosa que Dios no puede hacer. Empecemos a practicarlo. ¿Qué le parece? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora. Empecemos a practicarlo. Empecemos a humillarnos y a reconocer, porque a veces es tan fácil ver los errores de los demás, pero es tan difícil ver nuestros propios errores y reconocer nuestras propias limitaciones. Vamos a estar de pie. Creo que poco a poco aprenderemos a orar. Eterno Padre Celestial, hemos tratado de transmitir tu palabra que tú nos has dado en esta noche. Te ruego, Padre, por tus líderes. Te suplico, Señor, por tus siervos y tus siervas. Nada somos y nada sabemos, Dios del cielo. Pero creemos en ti, Señor. Sabemos que tú nos puedes ayudar, Padre. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500.
213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.